Bien, nuevamente quiero saludar a quienes no los he saludado, una alegría de verles a todos de nuevo, ¿no es cierto? Me hacía pensar un poco la hermana Abigail con lo que mencionó en su oración, que Dios permitió esta pandemia, ¿no es cierto?, en este tiempo en que podemos reunirnos. Y yo, mientras la hermana oraba, pensaba, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera mandado una pandemia en un tiempo que no tuviéramos esta tecnología? ¿Qué habría pasado con nosotros, con el pueblo de Dios, con la iglesia de Cristo? ¿Cómo nos habríamos reunido, verdad? Pensé eso un rato, ¿no es cierto? No lo había pensado antes. Gracias al Señor, el Señor ha sido bueno con nosotros, hermanos. Muy bueno, muy, muy bueno. Quiero compartir con ustedes la lectura de la palabra del Señor en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. La segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1, y les voy a pedir que escuchen los versículos de el 5 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos una vez más en este momento por permitirnos estar reunidos, Señor, para meditar en tu palabra. Te ruego que tú nos dirijas en este instante, de tal modo, Señor, que tu palabra sea clara para nuestra mente, para nuestro corazón, y que podamos, Señor, aprender algo, Señor, de ella para nuestra vida. Confiamos en que tú estás en medio nuestro y que tú guiarás el mensaje de tu palabra al corazón, a la mente y a nuestra conciencia para traernos el alimento espiritual deseado, Señor, por todos nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos esto. Amén. Bien, yo he escuchado atentamente los testimonios de mis hermanas y tenemos tanto por qué dar gracias, hermanos, nosotros. Y una de esas cosas es agradecer al Señor porque Dios nos ha llamado a sus caminos en una iglesia fiel, que es fiel a su palabra, que no es la iglesia perfecta, pero que es una iglesia que tiene cuidado de la palabra del Señor y que tiene cuidado y que la exhortación de la palabra de Dios sea lo más apegada, ¿no es cierto?, a las escrituras. Debemos dar gracias a Dios por eso. Hay tantas sectas, religiones en el mundo y hay tanta gente que está engañada, ¿no es cierto?, siguiendo a hombres, a criaturas, como lo veíamos en el estudio anterior, ¿no es cierto?, y honrando a criaturas antes que al Creador. Hay muchas personas en este mundo de eso. Hoy día mismo, ¿no es cierto?, fue noticia hace unos días atrás nada más, eh, un hombre que dice ser Cristo en la tierra y que tiene sus seguidores, ¿verdad? Y yo escuchaba algunas entrevistas a sus seguidores que ciegamente decían y estaban convencidos que ese hombre era Jesús, reencarnado en esta tierra. Gracias al Señor porque Él nos da su palabra y porque nos ha dado es su luz para poder entender y para poder aceptar la fe, esa fe que se ha constituido, ¿no es cierto?, en este fundamento para nuestra vida. Así que tenemos mucho que agradecer al Señor, mis hermanos, mucho. ¿Mm? Pues bien,
Como dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Dice que debemos poner toda diligencia nosotros, todo nuestro esfuerzo y todo nuestro interés en estas cosas de las cuales está tratando aquí. Debemos poner todo nuestro empeño para edificar una vida espiritual sana. Debemos poner empeño en eso. Dios nos ha entregado su parte, ¿no es cierto? Dios ha hecho la parte más compleja y más difícil y la parte imposible para nosotros, que es, ¿no es cierto?, atraernos hacia Él, hacernos sus hijos, perdonar nuestros pecados, producir en nosotros un verdadero arrepentimiento que nos ha acercado con tristeza sabiendo que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados y que hemos confesado nuestros pecados y el Señor ha visto ese arrepentimiento y ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho sus hijos. Ha regenerado nuestra vida por medio del Espíritu, la obra del Espíritu Santo. Dios ha hecho lo imposible para nosotros. Lo hizo. ¿No es cierto? Está hecho. Hay trabajo para nosotros. Y el trabajo para nosotros es edificar esta vida que el Señor nos ha dado, esta nueva vida en Cristo, edificarla sobre el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, en la fe que el Señor nos ha entregado, esta fe preciosa que Dios nos ha dado como don a los que somos sus hijos. Y que no todos tienen esta fe, ¿verdad? Porque esta fe es un don, un regalo que Dios da a aquellos a quienes hace sus hijos. Por lo tanto, debemos poner todo nuestro empeño, como dice la palabra del Señor, para edificar nuestra vida, en nuestra vida, una vida espiritual, hermanos, sana. ¿Qué significa esto? Significa que hay vidas espirituales que están enfermas. Hay vidas espirituales que no son sanas y que tienen algunas cosas, ¿no es cierto?, que en primer lugar que a Dios pueden no agradarles y que en segundo lugar, ¿no es cierto?, también pueden ser nocivas para la enseñanza, para el crecimiento espiritual, para el fortalecimiento de nuestra vida. Por eso debemos poner nosotros todo nuestro empeño. Por eso el apóstol dice, poniendo toda diligencia, ¿ya?, todo nuestro empeño, para que esta vida espiritual que nosotros, ¿no es cierto?, estamos día a día, ¿no es cierto?, construyendo con la ayuda del Señor, sea una vida espiritual sana, que nuestra fe sea sana y que esté sobre el fundamento, este fundamento de nuestra fe. Como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que el fundamento del cristiano o del Señor está firme, porque conoce el Señor a los que son suyos, ¿verdad? Dios nos conoce. Y eso se constituye como un fundamento. Por lo tanto, el fundamento no es nuestro, no es humano. El fundamento es Dios mismo. Ese es nuestro fundamento, que trae esta esperanza tremenda sobre nuestra vida, ¿no es cierto?, de que no estamos desamparados ni solos, porque Él es nuestro fundamento, el fundamento de nuestra vida. La fe sin obras, sabemos, ¿no es cierto?, según lo que dice Santiago, es una fe muerta. Por lo tanto, la fe, esta fe que Dios nos ha dado a nosotros, debe ser una fe efectiva, una fe viva, una fe que manifieste el servicio a Dios. Contrario, ¿no es cierto?, a lo que mucha gente piensa. Mucha gente cree, ¿no es cierto?, que por las obras, por todas las cosas buenas que yo hago, yo voy a agradar al Señor. Pero debe ser al contrario, ¿verdad? Dios ha puesto esta fe en nosotros, esta fe viva, verdadera, ¿no es cierto?, esta sana fe en cada uno de nosotros. Y eso a nosotros debe movernos a hacer buenas obras, no, ¿no es cierto?, para ir al cielo y para algo por el estilo, sino para alabar a Dios, para agradar al Señor, ¿verdad? Para que nuestra vida glorifique
al Señor. Y por eso es necesario que estemos edificando una vida espiritual sana, todos nosotros. Es necesario entonces poner en acción esa fe. Nosotros debemos poner en acción esa fe, ¿verdad? O sea, es verdad que estamos viviendo una situación compleja, difícil, pero cada vez que nosotros salimos, las pocas veces que podemos salir, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo poner en acción esa fe? ¿Cómo puedo servir al Señor, verdad? Bueno, llevar un tratadito, llevar algo, ¿no es cierto? La palabra del Señor y entregar a alguna persona, manteniendo tal vez la distancia, ¿no es cierto? Cuidándonos de todo eso, pero entregar un tratado también, ¿verdad? De esa forma es una manera, ¿no es cierto?, de estar poniendo en acción esta fe que el Señor nos ha dado. Entonces es necesario poner en acción esa fe añadiendo virtud, como dice el apóstol Pedro, ¿ya? Por esto mismo, vosotros también, perdón, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe, ¿ya? Mostrad en vuestra fe virtud. Aquí virtud puede significar, ¿no es cierto?, bondad, pero también puede significar voluntad o fuerza, ¿no es cierto?, para servir al Señor, para obrar de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos nosotros, ¿ya? Movimiento. La virtud es movimiento. La fe debe ser acompañada por esta virtud. ¿Ok? Entonces, debemos esta fe ponerla en acción, añadiendo esta virtud, para que no sea una fe inerte, para que no sea una fe muerta, que sea una fe viva, una fe que nos mueva a servir y no que nos estanque. La fe no es contemplativa. Hay muchas religiones contemplativas, ¿verdad? En la India, en el Medio Oriente, el mismo yoga, ¿no es cierto?, que lleva a las personas a meditar por horas ahí, horas y horas, contemplando la naturaleza, tal vez sin hacer nada, pero la fe de nuestro Señor Jesucristo no es contemplativa, es una fe que debe mover al hijo y la hija del Señor a servir a Dios, a glorificar el nombre del Señor. Por eso dice, añadiendo a vuestra fe, ¿verdad?, esta virtud. Y luego de esto, siendo guiados por el Espíritu Santo, obviamente, debemos ocuparnos del conocimiento. Es importante el conocimiento, hermano. El pueblo de Dios no es muy buen lector hoy día, y eso no es bueno. El pueblo de Dios debiera ser excelente lector de la palabra de Dios. Si yo preguntara, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están siguiendo la lectura bíblica de la iglesia? No me respondan, ¿no es cierto? Pero, ¿cuántas manos deberíamos levantar? Yo creo que no todas, porque nos cuesta. Parece que es un distintivo de la sociedad chilena, ¿no es cierto? Somos malos lectores. Pero el Hijo de Dios debiera ser un hombre, una mujer que lee la palabra de Dios y que la estudia. La Biblia es importantísima para nuestra vida. La Biblia es la palabra inspirada divinamente. Es la palabra de Dios para nosotros. Debemos leerla, debemos estudiarla. Es nuestro deber como hijos del Señor. Alguno me puede decir, pero es que yo no tengo tanta instrucción, es que a mí me cuesta, ¿no es cierto? Sí, es verdad, no todos tenemos, ¿no es cierto?, las mismas virtudes. Pero, ¿qué dice el apóstol? Dice, poniendo toda diligencia, pues, hermano. Algunos tendrán que poner más diligencia que otros en esto, ¿verdad? Hay algunas personas que les encanta la lectura, ¿no es cierto?, y que gozan leyendo. Yo admiro a esas personas, porque debo reconocer que también me cuesta leer, pero hay personas que disfrutan leer. Pero si yo dijera, por ejemplo, ¿qué prefiere usted si nos ponen un libro a nosotros o una buena película? Estoy seguro que muchos de nosotros elegiríamos la buena película, ¿verdad? Porque somos malos lectores.
Pero hay gente que goza leyendo. Bueno, el Hijo de Dios debería gozar leyendo la palabra de Dios, instruyéndose en la palabra de Dios, porque eso va a traer verdadera fortaleza a nuestra vida, a nuestra fe. Eso va a hacer que seamos cada vez más firmes. Hay alguien que decía, ¿no es cierto?, que además que la Biblia para nosotros es como un limpiador, ¿ya? En nuestra mente. Nuestra mente está tan llena de cosas, ¿se han fijado ustedes? Está llena de preocupaciones. Estamos llenos de preocupaciones permanentemente, todo el día. Aunque estemos en nuestras casas ahora, la mente no deja de trabajar y está llena de preocupaciones. Necesitamos este limpiador para nuestra mente, ¿ya? A modo de testimonio. El otro día yo estaba justamente con la mente así, llena de cosas y llena de preocupaciones. Y me puse a orar al Señor. Y mi mente seguía llena de preocupaciones. Y luego me puse a leer la Biblia. Y saben ustedes que fue como un milagroso. La palabra del Señor fue como este limpiador y limpió mi mente y me tranquilizó. ¿Verdad? Entonces, es importante la lectura de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos purifica. La palabra de Dios nos aumenta la fe. No olvidemos que la fe viene por el oír, ¿no es cierto? El oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos la Biblia, estamos aumentando, ¿no es cierto? También la Biblia aumenta nuestra fe, nuestra confianza, nuestra paz, nuestra seguridad en el Señor. Eso es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva, por eso dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Mm? No es solamente un buen libro, la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad? Bueno, luego de esto, entonces, como decía, eh, debemos ocuparnos del conocimiento, como dice Pedro, ¿no es cierto? En el versículo 5, mostrar en vuestra fe virtud, ¿verdad? Y en la virtud, ciencia, o sea, poner esta fe en movimiento, en obra, pero también con ciencia, con conocimiento de la palabra del Señor. ¿Qué decía nuestra hermana en su testimonio? ¿No es cierto? Decía que hablaba de personas que sabían mucho de la palabra de Dios, pero que no se reflejaba en sus vidas. Debe ir a la par, ¿no es cierto? Todo esto debe ser como un engranaje que mueva una pieza de manera perfecta. ¿Mm? La fe, la virtud, el conocimiento. No puedo tener solamente conocimiento. ¿Mm? Conocer grandes cosas de la Biblia, ¿no es cierto? Los misterios de la Biblia, las profecías. Si no hay fe en mi corazón verdadera, si no hay virtud, si mi fe no está siendo, ¿no es cierto?, llevada a obrar en beneficio de otro y en servicio del Señor. Entonces debemos ocuparnos del conocimiento, sí, todos nosotros, no solo los pastores, no solo los evangelistas, no solo los profesores de los seminarios, ¿no es cierto? Todos nosotros debemos ocuparnos del conocimiento de la palabra del Señor, de ilustrar nuestra mente con la palabra de Dios y alimentar nuestro espíritu con la palabra del Señor. ¿Ya? Son dos cosas importantes. La mente podemos ilustrarla con muchos libros, pero la palabra de Dios no solo ilustra nuestra mente, sino que barre, ¿no es cierto?, aquellas cosas que nos preocupan o aquellas cosas que nos pueden conducir, ¿no es cierto?, al pecado incluso. La palabra de Dios nos ilustra y además limpia nuestros pensamientos y fortalece nuestra vida espiritual y fortalece nuestra fe, porque la palabra de Dios es viva, insisto en eso. No es un libro más. La palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 6, ¿no es cierto? Cuando dice, luego de la fe, añadir virtud, y a la virtud añadirle esta ciencia, dice, y en la ciencia, miren qué interesante esto, y en la ciencia, templanza. ¿Ya? O sea, todo es un engranaje que una pieza
mueve a otra de manera perfecta. Fe, virtud, ciencia, ¿cierto? Pero también templanza, dominio propio. ¿Cuánta falta hace el dominio propio, ¿cierto? En nuestras vidas, muchas veces? El dominio propio. Eh, Debemos ser capaces de controlar nuestro ser, nuestro cuerpo. Y eso es una tarea compleja y difícil. Pablo, ¿no es cierto?, referente a esto, llegó a expresar: miserable hombre de mí, miserable hombre de mí, ¿no es cierto? Porque la templanza, vaya, qué difícil es tener templanza, sobre todo en el momento adverso. Y Pablo dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Verdad? Obviamente, después responde el apóstol Pablo diciendo: bueno, solo nuestro Dios puede librarnos, ¿no es cierto?, de estas cosas, guiándonos por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Este dominio de sí mismo, de nosotros mismos, debe ser acompañado, ¿qué dice luego? Y en la ciencia templanza, y en la templanza, ¿qué? Paciencia. Otra palabra difícil y compleja para nosotros. Creo que somos todo lo contrario a la templanza y todo lo contrario a la paciencia, ¿verdad? Queremos que todo sea rápido. No nos gustan las cosas lentas, nos gusta que todo sea rápido, que sea expedito. La sociedad, ¿no es cierto?, hoy día está fundamentada en eso, en que todo sea expedito, en que todo sea rápido, todo es instantáneo hoy día. Entonces, este dominio, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios nos pide a nosotros en la templanza, este dominio de nosotros mismos, de nuestro carácter, debe estar acompañado con la paciencia. Porque el tiempo de Dios, ¿no es cierto?, yo siempre lo repito esto, el tiempo del Señor no es el nuestro, son tiempos distintos. Dios no está sujeto al tiempo en primer lugar. Nosotros sí, somos terrenales, somos de esta tierra. Y en esta tierra rige el tiempo, ¿verdad? Pero Dios no está preocupado por el tiempo, ¿no es cierto? Dios es eterno y es un eterno presente. Así vive Dios, un eterno presente. Luego en esta paciencia debemos mostrar, como dice, y en la paciencia, temor de Dios. Bueno, sabemos que la palabra del Señor dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Bueno, cuando no hay temor a Dios, hermano, quiere decir, ¿no es cierto?, que hay necedad en la vida. Todo hombre o toda mujer que no tiene temor de Dios en su vida, tiene necedad en su vida. Y el temor de Dios no significa tener miedo y vivir con pánico en contra del Señor. Significa simplemente, ¿no es cierto?, tener respeto, reverencia con este Dios tremendo, ¿no es cierto? Y esta reverencia en amor también a nuestro Dios. Entonces debemos presentar este temor de Dios. Y luego dice: y en el temor de Dios, amor fraternal. Manifestar el amor por nuestros hermanos. Este amor natural y lógico entre hermanos. Es un amor natural y es lógico. Es lógico que yo ame a mi hermano. Es natural. ¿No es cierto? Pero fíjense que después dice: y en el amor fraternal, caridad. Bueno, nosotros no podemos, un poco aquí según la traducción, para nosotros usamos la palabra amor para muchas cosas. ¿No? Pero ustedes saben, ¿no es cierto?, que aquí hay diferencia entre el amor fraternal y el amor que, como lo expresa el griego, ¿no es cierto?, el amor ágape, que es el amor de Dios, que es distinto. Ese amor fraternal o ese amor, ¿no es cierto?, natural del ser humano,
muchas veces no alcanza para el perdón. Cuando hay ofensas, ¿verdad? Hay personas que pueden estar enojadas por años, durante toda una vida. Pueden estar enojados sin perdonarse. Porque este amor humano a veces no alcanza para el perdón, porque es un amor humano nada más. Pero el amor ágape, que es el amor de Dios, ¿verdad? Ese amor es el que conduce al hijo y a la hija de Dios, primero, a amar a Dios y a perdonar. Sin ese amor, hermano, nosotros no podríamos perdonar. Solo tendríamos rencor en nuestra vida hacia aquellos que nos hacen daño. Pero gracias a Dios, que Dios ha derramado ese amor ágape en el corazón de nosotros, podemos perdonar. Y este es el camino, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros, como dice Pedro, en el cual debemos poner toda nuestra diligencia y nuestro empeño, añadiéndole a esta fe que Dios nos ha dado, que es el fundamento de nuestra vida, añadiéndole la virtud, el servicio, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, el temor a Dios, el amor a los hermanos y ese amor ágape de Dios, pues, que nos lleva a perdonar de todo corazón y que nos lleva a amar al prójimo, ¿verdad? Estas son características de un hombre y una mujer, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Y esa es nuestra tarea y nuestro deber. Como dice la palabra del Señor, sed llenos del Espíritu. Y eso debemos procurar todos nosotros. En esta lucha contra el viejo hombre y contra la vieja mujer, ¿no es cierto? A veces perdemos batallas, pero no olvidemos que la palabra del Señor dice que en Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, cuando el apóstol Pedro dice, ¿no es cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Quiere decir que podemos lograrlo. Con la ayuda del Señor podemos lograrlo. Es nuestro deber, es nuestro trabajo, y es aquello, ¿no es cierto?, en lo cual debemos poner todo nuestro empeño, siempre. Y luego dice, porque si en vosotros hay estas cosas, ¿no es cierto? O sea, imagínense un cristiano, imaginémonos un cristiano de fe, o una cristiana, una hermana, un hermano que tiene harta fe, que es virtuoso, ¿ah?, como la mujer de Proverbios, ¿no es cierto? Pero un hombre, una mujer virtuoso, virtuosa, un hombre o una mujer cristianos que tenga ciencia, el conocimiento de la palabra del Señor, que tenga dominio propio en su vida, que sea paciente, que sea temeroso o temerosa de Dios, que ame a sus hermanos, que ame a Dios. ¿Qué cristiano es ese? ¿Eh? Vaya, qué cristiano. Vaya que quisiéramos ser así todos nosotros. ¿Mm? Bueno, ese es el ejemplo que el Señor pone para nosotros. Así debemos ser nosotros. ¿Por qué? Porque si llegamos a esa estatura y estas cosas abundan en nosotros, entonces no vamos a estar ociosos, pues, hermano. Y hay un dicho en el mundo, ¿cierto? Dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿verdad? Es una verdad eso, es una realidad. Por eso la mente humana debe estar permanentemente ocupada. El ser humano debe estar ocupado. ¿Y qué mejor para nosotros como hijos de Dios estar ocupados en estas cosas? Estas cosas no van a permitir que estemos ociosos en las cosas del Señor, sin hacer nada. Y algo importante, ni estaremos estériles, pues, hermano. No vamos a ser estériles, vamos a dar fruto. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros, que el fruto de nuestra vida, ¿no es cierto?, que el fruto del Espíritu abunde en nosotros y que ese fruto, ¿no es cierto?, sea reconocido por quienes nos rodean, ¿verdad? Si estas cosas abundan, dice,
no dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que no olvidemos, hermanos, esta fe preciosa que el Señor nos ha entregado, debemos mantenerla para edificar una vida espiritual sana. ¿Mm? Y para eso debemos añadirle virtud, añadirle ciencia, añadirle templanza, paciencia, ¿verdad? Temor de Dios, amor fraternal y amor por nuestro Dios y por nuestro Creador y nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.